La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que lo que ocurre en el mundo? Que aunque usted no lo crea, lo afecta. Si lo que está pasando en los Estados Unidos no va a afectar de manera directa, o lo que ocurre en China. Y por eso hemos convocado a un experto, a un especialista, el licenciado Luis González. Él es politólogo, pero es experto en temas internacionales, es sinólogo, es experto en el tema de China, académico, profesor en varias universidades, profesor de maestría. Así que tenemos una personalidad importante para temas que son importantes. Luis, encantado de tenerte. Gracias por la invitación, don Ramón, porque para mí es un gran honor. Sí, creo que es la primera vez que lo hacemos solo. Sí, porque siempre Jacqueline aprovecha cuando yo no estoy para invitar. Sí. Otras veces lo hemos hecho, pero Jacqueline está de vacaciones. Ok, bueno. Pero igual, como yo siempre digo, cuando usted no está, hasta cierto punto ella está aquí porque es parte permanente. Definitivamente. Luis, obviamente el tema obligado ahora y quizás hasta noviembre es el tema de los Estados Unidos. Sí. El retiro de la carrera de Biden, que se lo pedía su propio partido. Ahora la carrera por la sustituta. Y yo quisiera que tú nos hagas una especie de compendio de eso, del atentado fallido contra Biden y de las posibilidades. Contra Donald Trump. De Donald Trump. Si será Kamala Harris, y cómo tú visualizas el 5 de noviembre, que por lo menos se ha animado el panorama, porque con Biden el panorama no estaba tan animado como ahora. Usted tiene toda la razón, comienzo por ahí. Había, los demócratas se sentían derrotados con el candidato actual presidente Joe Biden, porque está claro que él no está en buenas condiciones. O sea, las pifias que tiene, el saludar entes inanimados, pero eso no es nuevo, don Ramón y ustedes que me siguen. Ya están saliendo, lo que sucede es que en Estados Unidos usted viene a saber las cosas cuando se desclasifican los documentos 10, 15, 20 años. Pero incluso para el 2020 ya él traía esos problemas. Si usted revisa la campaña de Donald Trump, se está mencionando eso, recuerden, para que eso se pasó de soslayo y él al final ganó y ha gobernado con esa situación. También se dice que si usted puede observar, porque el mundo entero lo ha observado, lo más reciente fue que en el G20 en Italia, él sale como siempre a mirar entes que no existen y tiene entonces Meloni, que fue la anfitriona de ese reunión de la cumbre del G20, Ursula von der Leyen y los demás líderes tuvieron que colocarse en torno a él para una foto. Y lo más reciente en Washington, D.C., para conmemorar el 74 aniversario de la OTAN, aunque fue en abril, lo celebraron allá en Europa, pero también eso fue reciente. Mencionó para llamar y presentar a Zelensky, entonces dice el presidente Putin, o sea, no solamente está comparando precisamente a dos adversarios, o sea, él tiene problemas, claro. Entonces se dice que si eso usted lo puede ver en el día a día es peor, o sea, él tiene para entender. Entonces, ante esa situación es por eso que el partido, como usted señaló después del debate, sobre todo, ya tenían ciertas dudas, pero después del debate frente a Donald Trump, entonces se dieron cuenta que era imposible que este hombre pudiera competir para poder hacer algo, porque las encuestas con todo y todo han tenido a un Donald Trump en ascenso, pero a partir de ahí entonces él fue mayor y le comenzaron a solicitar algunos de manera directa y en los medios de comunicación, senadores importantes, los Clinton y Obama y los Obama hasta cierto punto le mantuvieron el apoyo. Y luego Nancy Pelosi y otros importantes tenían sus dudas, el presidente tiene que tomar una decisión. Al final, él la toma cuando está precisamente en su casa de playa en Delaware, porque tiene COVID además. Y a partir de ahí entonces se presenta el caso que usted señala. Lo sorprendente no es que haya renunciado a la candidatura, sino que lo haya hecho tan tarde.
tan tarde, porque estamos ahora que estamos hablando, estamos a 105 días de las elecciones exactamente, que serán el martes 5 de noviembre. Y estamos a menos de un mes de la convención demócrata en Chicago, Illinois, para el 19 de agosto. O sea, con tan poco tiempo, él toma la decisión porque era ya insostenible su campaña. Al tomar la decisión, no en el mismo documento, usted lo puede leer, usted puede ver en el mismo tuit del presidente Joe Biden, puede leer el documento en el que él señala que lo ha intentado, quiere ahora enfocarse en terminar de gobernar. Esa es otra duda también, si tú no puedes ser candidato. Porque esa es la teoría de los republicanos. Exacto, no, y muchos de los que nos están mirando se preguntan, si usted no puede ser candidato, tampoco puede ser presidente del país más poderoso, pero luego... Y hasta enero. Exacto, hasta el mediodía del 20 de enero del 2025 que le corresponde entregar. Y luego entonces en otro señala que la candidata podría ser y debería ser, lo está sugiriendo, porque él no puede imponer naturalmente, es un proceso que tiene. Entonces al sugerir a Kamala Harris, yo entiendo, don Ramón, que esa es la candidata con más posibilidades. No creo que ahora mismo pueda surgir, se habla del senador por el estado de Massachusetts y se han mencionado otros nombres, pero creo que... Varios gobernadores. Sí, y gobernadores, pero creo que para fin incluso de donación... Y Michelle Obama. Michelle Obama se mencionó, pero muy sutil, incluso son hasta de otros, algunos republicanos han señalado que si ella participa podrían tener una carrera ya menos fácil para el presidente Donald Trump, pero no se ha presentado y no creo que lo vaya a hacer tampoco. ¿Por qué? Porque es que el hecho de tener a Kamala Harris significa que ella tiene ya los donantes, incluso ya la donación que está para la campaña de Joe Biden, ella podría utilizar eso. El equipo, porque es una campaña que existe. Y lo que usted que también no sabe lo que significa una campaña, montarla a nivel nacional, las estructuras, entonces eso ella se puede insertar en ella porque ella era parte de esa campaña. Candidata. Y además los donantes le están dando la oportunidad. En 24 horas se está hablando de más de 81 millones de dólares de donantes pequeños. Luego vienen las grandes donaciones que se permiten a través de algunos mecanismos en Estados Unidos. Entonces yo creo que sin lugar a duda va a ser la candidata de los demócratas y como usted dijo también está en un buen momento por ahora. ¿Por qué? Porque es sangre nueva, no tan nueva porque tiene 4 años como vicepresidente, es parte de lo bueno y de lo malo. Por eso también la campaña del presidente Donald Trump se va a desmontar un poco el tema de que el candidato era muy adulto y que tenía, ahora el adulto va a ser él. Incluso que también dice, de vez en cuando tenía sus pifias. Se le iban entonces, y ahora si él es electo, que parece ser que va a suceder, será el presidente con mayor edad electo, porque incluso cuando eligieron a Joe Biden tenía menos edad que la que él tiene ahora. Entonces ya ese tema se desmonta, pero lo demás, que es el tema migratorio, que es el tema económico, que es el tema de la guerra, los 200 mil millones de dólares que se han enviado a apoyar a Ucrania, todos esos temas, el tema del aborto, hay muchos temas que la campaña de Donald Trump y sobre todo que lo fortalece la designación de J.D. Vance o J.D. Vance, si usted lo quiere decir en español, que es el candidato a la vicepresidencia. Yo les recomiendo, yo creo que mucha gente tiene acceso al Netflix, que vea la película donde narra un poco, un libro que él escribió en el 2017. No pensaba ser político. No pensaba siquiera ser político, un muchacho que venía de una vida, que les recomiendo ver la película, se llama Una elegía rural. Ahí está la vida, la tradición. En inglés, Hillbillies Elegy. Yo la vi en el fin de semana. Ah, bueno. Y se la recomendé a los televidentes. Porque es muy buena película. Pues entonces, una reiteración de mi parte. Un muchacho que viene de es muy abajo. buena. Viene totalmente, yo creo que ese es el llamado sueño americano. Esos son los Estados Unidos, una familia destruida, una madre adicta y todo lo que ustedes saben. Pero yo creo que él fortalece también la posición del presidente Donald Trump. Representa una zona del medio centro de Estados Unidos que es importante, conservador, y él mantiene esas posiciones. Entonces, por ahí hay que verlo. Con respecto a, y ya incluso usted lo dijo en su comentario,
el presidente Donald Trump vive por alguna providencia, porque lo que sucedió no fue de un inexperto, no creo, yo creo que lo analizó magistralmente. Ahí hubo una conjura, porque eso, si él no hace ese movimiento, no había otro. Ese era el único, el que hizo en ese instante, como él gesticula tanto, porque el tiro iba directamente a la cabeza y por el movimiento entonces sucede lo que sucedió. O sea, no es verdad que un muchacho de 20 años inexperto iba a poder hacer un disparo. El rifle no tenía mira. El que tenía el muchacho que siempre mueren, no lo dejan que ni siquiera pueda. Entonces yo creo que ahí hubo eso, pero hay que ver de dónde puede venir. Hay muchos, todo candidato que tiene posiciones, incluso él no es tan pro industria armamentista, yo no quiero decir nada con esto. Él quiere sacar a Estados Unidos de una guerra que le ha generado un beneficio extraordinario a Estados Unidos, a costa de la muerte, de la destrucción de todo un país. Estamos hablando de Ucrania, de la muerte de mucha gente de todos los lados, y que el año pasado, don Ramón, fue el de mayor venta de armas desde el punto de vista nominal en toda la historia de la humanidad. Armas y combustible, gas natural. Y todo lo que significa, y la logística, todo lo que significa, exacto, y el gas natural, que los europeos lo recibían de manera directa por el Nord Stream, en el caso de Alemania. Dicho sea de paso, Alemania, que era la locomotora económica de Europa, está en recesión, está en uno de los peores momentos porque tenían gas directo y de mejor calidad por el Nord Stream 1, y ya el Nord Stream 2 estaba listo para funcionar y lo destruyeron. Pues yo digo que él sabe, él está actualizado. Entonces, el hombre está actualizado. Entonces lo que yo creo, don Ramón, va a ser difícil. Cuando usted mismo señaló el caso de Kennedy, ahora hemos visto varias películas, documentales, pasa el tiempo para usted poder saber. Eso en su momento se va a saber qué hubo ahí, cuántos pudieron haber disparado. La suerte es que él, primero, no fue impactado y pudo bajar y pudo entonces protegerse. Si no, como en el caso de Kennedy, que era imposible porque estaba en un carro totalmente desprotegido, pero eso fue lo que sucedió. En el futuro se sabrá de dónde vino eso. No creo que haya sido directamente del lado demócrata y de la campaña, porque eso no tiene sentido. Pero hay muchos intereses en Estados Unidos que hay que observar. Entonces yo creo, en síntesis, el cuadro que vemos con Estados Unidos es una campaña demócrata que tiene ahora mismo, diríamos, un respiro con una posible candidata que podría ser proclamada el 19 de agosto en la convención demócrata en Chicago, Illinois, que parece ser que va a ser Kamala Harris. Luego hay que ver cuál va a ser su candidato a la vicepresidencia. Se están sonando varios también gobernadores, incluso una mujer. No creo que sea conveniente, no es cuestión aquí de que sean dos mujeres a la candidatura demócrata. Ellos, hasta por género, un hombre incluso que sea de esa zona del medio. Y blanco. Y blanco, porque ella representa precisamente una combinación afro-asiática. Ella viene de familia de ascendencia india y de familia afroamericana, representa una zona de Estados Unidos. Ella estuvo mucho tiempo en Massachusetts, que es un estado que siempre ha sido demócrata, que es el de mayor aporte. Es bueno que la gente sepa lo que significa el sistema electoral de Estados Unidos, es por votos electorales. California es el estado de California, a ese me refería, es el que aporta mayor voto, 54 votos electorales. Luego hay un estado que se supone que es casi siempre republicano, muy pocas veces lo han ganado los demócratas, que es Texas, y tiene 40 votos electorales. Luego, en tercer lugar, está la Florida con 30. Ha ido subiendo porque es un tema de población. Usted se puede ver que cambian entre una elección y otra, entre 1 y 2, porque depende de la población. La Florida, que tenía 27 hace elecciones pasadas, ahora tiene 30, y Nueva York tiene 28. Ahí están los 4 estados. De esos 4 estados hay 2 que siempre han sido demócratas, que es California y Nueva York. Y 2 que casi siempre, bueno, la Florida ha sido un péndulo muchas veces, que es Texas y Florida. Ahí están, pero hay en estos momentos 6 estados llamados estados péndulos o bisagra, que son el estado de Georgia, que aporta 16 votos,
Ayer las mediciones de Donald Trump ha estado, Pensilvania aporta 19 votos, incluso ahí era que estaba él cuando se produce el atentado, porque es un estado importantísimo desde el punto de vista de los votos que aporta y desde el punto de vista simbólico. Está Michigan, que también es muy importante por lo que significa esa ciudad industrial como lo fue mucho tiempo. Wisconsin, que precisamente Joe Biden ha salido de sus vacaciones no deseadas y está haciendo campaña ya en Wisconsin, independientemente de que renunció él a la candidatura. Y está en Nevada y Arizona. Arizona son 11 votos y Nevada 5 votos. Ahí está. Ya los otros estados están casi definidos en que los que van a ser demócratas, los que van a ser republicanos. Entonces esos estados son los que van a definir las elecciones. Y en las últimas mediciones, y luego más después del atentado, ha aumentado en favor de Donald Trump. Interesante, Luis González. Nos vamos a una breve pausa. Todavía nos queda algo de ese tema y también temas nacionales. Continúen con el licenciado Luis González, quien es politólogo, internacionalista y sinólogo. Continuamos con el licenciado Luis González, académico, politólogo, internacionalista, y caemos en que coincidimos que Trump va a ganar. Ahora, ¿qué significa eso para los Estados Unidos, para el mundo y para ti, que eres un experto con China? Porque su primer periodo, las relaciones fueron tirantes, él puso aranceles, se dice que con él la globalización va a terminar, que viene una época de aislacionismo. ¿Cómo tú ves un Trump en su segunda edición? Yo creo que será menos mal y menos traumático para el planeta que estos demócratas. Yo he estado observando, don Ramón, unos documentos interesantes de las donaciones del complejo militar de Estados Unidos. Hillary es una de las que más ha recibido en toda su historia. Por eso yo creo que el planeta se salvó. Todo esto que tenemos ahora, señores, hubiera comenzado en el 16, al día siguiente de Hillary asumir, el 20 de enero del 2017. Entonces, esa es la diferencia. Donald Trump no está recibe como todo, porque como sucede con el que aporta las campañas, pero por un lado, por ahí yo creo que el planeta no le conviene desde el punto de vista global para la paz, la tranquilidad, para enfrentar los problemas. Incluso el hecho de que él piense en hacer grande Estados Unidos está bien, porque para eso que los gobiernos votan de manera interna. Un estadounidense que me está viendo ahora, de ascendencia dominicana, seguro no está viendo ahora, quieren un presidente que gobierne para ellos, que le ofrezca empleo, oportunidades, seguridad. Es uno de los países más inseguros del mundo. Y en seguridad social y en sistema médico, uno de los peores del planeta. Bueno, los países desarrollados es el peor sistema de salud del mundo, los desarrollados. Y compite a veces con países. Yo me sorprendí cuando vi un análisis sobre eso, sobre un sistema. Entonces, todo eso es lo que quiere un estadounidense. Cuando dice hacerlo grande es que le gobierne para ellos. Y yo creo que Donald Trump tiene más visión en ese sentido. Con respecto al... Pero, ¿y qué va a pasar con Ucrania? No, eso... Porque él ha dicho que no va a meter Eso dinero. le iba a decir con respecto a los conflictos. Al día siguiente él lo dijo, y usted recuerda que él no juega con eso. Cuando ganó en el 16, asumió el 20 de enero del 17, el mismo día, todo lo que había prometido, voy a sacar al país de tal lugar, del acuerdo, usted recuerda el RCC, el Transpacífico ese, todo eso lo hizo al mismo día. Con Ucrania yo le doy una semana, un mes, y no es que se resuelve antes, porque yo veo a Zelensky ya buscándole la vuelta al diálogo, porque sabe que se está quedando solo, pero además no tiene con quién luchar, ese es otro tema. Ya todo el que iba a morir por Ucrania ya murió. La gente que puede enviar sus hijos fuera, don Ramón, lo está enviando, porque no va a enviar al frente a mi hijo de 18 o 20 años por una lucha que no tiene sentido. Pero volviendo a la pregunta, eso va a suceder, va a cambiar. Ahora, y ahí le respondo la segunda parte de la pregunta. El tema de China. No solamente es él que sigue insistiendo que China es la verdadera amenaza, sino que en sus primeras palabras, J.D. Vance, el candidato a la vicepresidencia, dijo: estoy de acuerdo con el presidente, al día siguiente vamos a terminar esa guerra
de Rusia a Ucrania, por lo menos lo vamos a dejar de apoyar y por tanto podríamos buscar una solución. Y no le va a quedar de otra a Zelensky que buscar una solución a eso. Pero debemos enfocarnos en la verdadera amenaza. Esas fueron las palabras de J.D. Vance, que es China. Y yo creo que eso puede ser un error, porque China no representa una amenaza real. Usted puede ver los principales analistas de Henry Kissinger, que murió recientemente después de haber cumplido 100 años, y muchos expertos, incluso que han sido parte de la historia de Estados Unidos, profesores analistas, que señalan que el tema de China no es una amenaza real, es una amenaza existencial, en el sentido de que aquel crece, está haciéndose importante, ni siquiera es porque una amenaza militar, es porque ya le está compitiendo en todo, ya lo está superando en todo. Entonces eso hay que aceptarlo, es como que un vecino suyo esté superando, entonces yo no quiero que él supere, lo quiero eliminar. Ese es el único razonamiento que tiene Estados Unidos, porque no es porque China representa otra amenaza. Porque ellos no quieren imponer su sistema político. No, para nada. Ellos simplemente lo que pasa es que se están comiendo el comercio internacional, con la ruta de la seda, están conquistando a América Latina, varios países de América Latina, y entonces, lógicamente, y los Estados Unidos han abandonado su patio de atrás, porque los Estados Unidos han abandonado América Latina, se puede decir. Bueno, pero es que precisamente de eso es que se trata. Yo creo que con el presidente, pues, insistiendo en la respuesta a la pregunta, con el presidente Donald Trump, él va a insistir en eso precisamente porque entiende Estados Unidos, porque usted recuerda que él lo comenzó, pero lo siguió, pero lo siguió con otra visión, con la visión de generar un conflicto armado contra China con el tema de Taiwán. Nunca con Donald Trump sucedió eso. O sea, llevar a Nancy Pelosi, que era la tercera en el orden de mando de Estados Unidos, visitar el territorio de Taiwán, entre otras visitas, insistir en vender armas, porque son visiones. Sin embargo, en el fondo es por ese tema existencial. Y estoy de acuerdo con su reflexión. La respuesta que tiene que dar Estados Unidos es ver cómo entonces compite. Todo eso que está invirtiendo en armas, en promover conflictos, lo que tiene que hacer es invertirlo en investigación y desarrollo. Es que China viene desde hace mucho tiempo. Yo le dije a ustedes que J.D. Vance escribió su libro, que lo proyectó, donde criticaba mucho. El mayor crítico de Donald Trump era J.D. Vance. Sin embargo, luego se une a él en el 2021, con el apoyo de Donald Trump, llega a la senaduría del estado de Ohio. Entonces, siguiendo con esto, el presidente Donald Trump tiene que retomar lo que iba a suceder en enero del 20. Usted que me está viendo puede buscarlo. Él iba a llegar a un acuerdo con China en el tema de la guerra comercial. Ya estaba ahí. Pasa que ahí viene el COVID-19. Se hace viral el tema en Estados Unidos, él lo maneja mal, se olvidan los demás temas. Yo creo que por ahí podría ir el nuevo, y debería, es lo que yo entiendo, Ramón, el tema con China, debería ir por ahí, porque enfrentarse, ya todos los analistas lo han dicho, enfrentarse militarmente con China no es la solución, porque con China significa ya otros bloques que han ido surgiendo. Estamos hablando de la destrucción del planeta, porque no solamente ya China es potencia nuclear, sino que tiene al aliado Rusia, que es la mayor potencia nuclear, y tiene otros aliados que son parte de Corea del Norte. Y Corea del Norte que está. Entonces yo creo que esa no debe ser la solución. Yo creo que, que fue la pregunta que usted me formuló, con el presidente Donald Trump, Estados Unidos, entiendo que va a retomar la producción, va a retomar el empleo, el crecimiento económico, Ramón Núñez, que usted que es economista. El crecimiento de la economía de Estados Unidos iba en ascenso con Donald Trump. Ahí están los números, eso no lo estoy inventando. Por eso se decía que si no es por la pandemia, él no perdía la reelección en el 2020. Y yo creo que él lo va a lograr en ese sentido. Va a gobernar para los Estados Unidos, tiene su forma, pero incluso en diplomacia, en política exterior, él sentó a los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur, se reunió con Kim Jong-un. En vez de promover
conflictos, tuvo algunos ataques, pero fueron mínimos. Yo creo que él lo que hizo fue promover un Estados Unidos que compita en los aspectos, que es lo que creo que debe hacer. Por eso le conviene, y estoy seguro de que será electo por los estadounidenses el próximo 5 de noviembre. Y rápidamente aquí, que aparentemente todo es paz, tenemos un presidente que ganó con muchísimos votos, que tiene una mayoría, la mayoría que jamás ningún presidente ha tenido en el Congreso, tiene unas ideas de muchísimas reformas, Sí. la constitucional primero, la fiscal después. ¿Cómo tú ves el panorama político y la oposición dividida? Bueno, el país necesita de grandes reformas, definitivamente. Por eso, hasta cierto punto apoyo que haya designado una comisión de reforma. Usted recuerda cuando llegó el presidente Leonel Fernández, se llamaba COPRIME aquella vez, Comisión de Reforma y Modernización del Estado. Ya han pasado 20 años, más de 20 años. Yo creo que el país necesita, pero es una reforma profunda. Y yo creo que si alguien la puede hacer es precisamente Luis Abinader. Primero porque se supone que él no se va a repostular. No se lo permite el artículo 124 de la Constitución, que en esa reforma a la Constitución entendemos que él no va a tocar ese artículo 124. Algunos dicen que lo va a tocar para blindarlo. No hay que hacerle nada. Ese artículo está perfecto así como está. Porque así como está, tiene fuera a Danilo Medina, tiene fuera todo el que fue, con excepción de Leonel Fernández, porque esa Constitución fue después de que precisamente es quien plantea esa idea. Y digo, ese artículo fue de la Constitución de Hipólito Mejía primero, del año 2002. Ese artículo se lo agrega Hipólito Mejía. Entonces en la del 2010, y Leonel Fernández le quita ese artículo y lo pone con reelección no consecutiva. Y por ahí él se habilita él y se habilitó él y a Hipólito. Entonces en el 15 Danilo lo pone de nuevo y creo que ese artículo no hay que tocar. Pero siguiendo con la reforma, creo que hay que aprovechar para hacer una reforma completa en el país. Por ejemplo, el sistema político. Aquí hay que tener un sistema unicameral, por ejemplo, en el Congreso unicameral. Necesitamos reducción de los jueces de la Suprema. Aquí tenemos creo que tenemos más jueces supremas que todos los países del planeta, don Ramón. Tenemos 16 o 17 en la Suprema Corte, más 13 en el Tribunal Constitucional, cuando países como Estados Unidos tienen 9 jueces que tratan el tema constitucional también. Aquí hay muchas cosas, por eso estoy de acuerdo con lo que está planteando. No sé si se la va a jugar, si va a hacer la reforma que necesita el país, incluyendo esa reforma fiscal, que más que incluir nuevos empleos, nuevos impuestos, se puede recaudar, incluso reduciendo muchos de esos impuestos y haciéndolos más eficientes. En ese tema usted sabe más que yo, se puede lograr eso. Entonces tiene la oportunidad porque él no está pensando en las próximas elecciones. Él podría pensar ahora, el presidente Luis Abinader, como un estadista, como decía James Freeman Clark. El político piensa en las próximas elecciones, el estadista en las próximas generaciones. Eso es lo que Luis Abinader tiene la responsabilidad y la posibilidad, sobre todo, de hacer. La oposición, ya usted lo dijo, el presidente Fernández acaba de escribir un artículo, pero tiene la posición de que ¿para qué una reforma constitucional? Yo creo que este gobierno tiene que explicar para qué es, porque yo mismo no sé si es para, se ha mencionado que es para blindar y para, no, hay que reformar la Constitución, hay que aprovechar para reformarla de verdad. Pero tiene que explicarse, no solamente a Leonel Fernández, sino a usted, a mí, a todo el país. ¿Para qué las demás reformas? Explicarlas. Y cuando el pueblo entienda que eso va a significar la reducción de muchísimo gasto público y no habrá necesidad de imponer más impuestos y no lo contrario, reducir la tasa impositiva, porque hay muchas formas de obtener ese dinero, promoviendo la inversión extranjera, haciendo crecer más el pastel. Esa es la oportunidad que tiene este gobierno de hacer y que tiene la posibilidad técnica de hacerlo solo, pero debe hacerlo con los demás. Debe hacerlo con la oposición. Qué pena no tener más tiempo para el tema local, Luis, pero muy bueno.
La parte internacional yo creo que fue adecuada. Te agradezco muchísimo la participación. En lo inmediato, con los pocos minutos que tenemos, la doctora Luz Rosa Estrella.